Buenas noches a todos, soy el doctor Washington Claudio Villafuerte Jara, soy médico neumólogo del Hospital Antonio Lorena, actualmente jefe del servicio de neumología del Hospital Antonio Lorena. Un poquito de mi experiencia, soy un miembro activo de la Sociedad Peruana de Neumología, también soy miembro de la Asociación Latinoamericana de Tórax y la Sociedad Europea Respiratoria. Soy docente de la Facultad de Medicina del capítulo de Neumología de la Universidad Dani del Cusco. Y para esta oportunidad, bueno, agradezco la oportunidad, la invitación para traer un tema bastante interesante, un tema que ustedes ya lo conocen, porque en sus diferentes ámbitos, en sus establecimientos de salud, definitivamente tienen esta patología o ven estos casos frecuentemente. Entonces, no es más de lo que ustedes ya conocen, va a ser simplemente algún repaso adicional y en el transcurso de la exposición no hay ningún problema si tienen algún tipo de inquietud, algún tipo de duda, que la podemos disipar sin ningún inconveniente. ¿Ok? La noche que nos trae ahora es un tema bastante prevalente, bastante importante. Una imagen dice más que mil palabras. Vamos a hablar de tuberculosis, una enfermedad de antaño, una enfermedad bastante antigua y desde la primera era de la existencia del hombre ha estado con nosotros. Y bien, en esta imagen podemos ver diferentes aspectos de cómo la tuberculosis afecta y cómo ha afectado en el transcurso del tiempo a la humanidad y lógicamente que su paso ha dejado bastante muerte, porque es una enfermedad bastante mortal. Entonces, la tuberculosis habría que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Es una enfermedad más? Y la respuesta es no. La tuberculosis es una enfermedad de infecto contagiosa, como ustedes bien saben, producida por el Mycobacterium tuberculoso, pero que este es causante de la cuarta parte de muertes evitables en edad adulta anualmente en el mundo. La data epidemiológica indica que en la actualidad se enferman más de 8 millones de personas al año y que mueren 3 millones de ellas anuales en el mundo. El Perú no está exenta de estas tasas altas. Son imágenes, las imágenes que pueden visualizar es el famoso Mycobacterium tuberculoso o bacilo de Koch, visto a fotos de microscopía electrónica, ¿no? Entonces, el complejo o el origen de la micobacteriosis tuberculosis o el complejo Mycobacterium tuberculosis se indica que data pues de 3 millones de años antes o que lleguen o que esté en la humanidad más de 3 millones de años atrás. O sea, quiere decir que desde el inicio de los orígenes de la existencia humana ya teníamos o ya se tenía este bacilo habitando junto con nosotros en nuestro planeta. De ellos, lógicamente, que el más conocido es el complejo Mycobacterium tuberculoso, que lo vamos a narrar posteriormente. ¿Fue la tuberculosis una zoonosis? Caería una pregunta ideal. ¿Fueron primero las micobacteriosis ambientales las que estuvieron en esencia? ¿O fueron las zoonóticas, ¿no? La de la foca, cuando se domesticó la oveja, la cabra, la vaca, ¿no? Con la aparición del Mycobacterium bovis. Y cuando ya se completa este estadio, por así decirlo, con la domesticación de estos animales, con la ingesta de estos animales, se dice que llega a presentarse los casos de tuberculosis en el hombre, con el famoso Mycobacterium tuberculoso descubierto por Koch. Antiguamente se encontró datos, por ejemplo, en la momia egipcia de la 21 dinastía, el famoso sacerdote de Amón, 1000 años antes de Cristo, descubrieron signos de TB vertebral o TB osteoarticular en esta momia, como pueden visualizar en la imagen. Sin duda alguna, lesiones a nivel óseo que nos datan de que definitivamente la micobacteria o la tuberculosis estuvo tanto tiempo atrás, o algo más propio de nosotros. La momia peruana de 700 años antes de Cristo,
en Paracas, un niño con tuberculosis también vertebral y visceral en la que se observó bacilos ácido alcohol resistentes en la cultura Paracas nuestra, ¿no? Es una foto del Museo Regional de Ica, donde se visualizó y se evidenció lesiones óseas líticas en esta momia. Esto para ver lo antiguo que es la tuberculosis en sí. Dejamos un poco la parte histórica y hablamos un poco del concepto de lo que es tuberculosis. Como ustedes bien saben, la tuberculosis es precisamente pues, una enfermedad infecto-contagiosa granulomatosa, que es una de las características, producida por el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculoso, que generalmente va a afectar al pulmón, generalmente, pero también puede afectar otros órganos. ¿Cuál es su mecanismo de transmisión de esta enfermedad? Como ustedes bien saben, es de persona a persona, generalmente por inhalación de una persona afectada o infectada a otra susceptible, eso lo saben muy bien, ¿no es cierto? El Mycobacterium tuberculosus pertenece a la familia Mycobacteriaceae, junto con el Mycobacterium africanum, el bovis y el microptic constituyen el famoso complejo de micobacterias causantes de tuberculosis. Este bacilo es un bacilo gram positivo, ácido alcohol resistente, tiene un tamaño bastante pequeño, de 0.2 a 0.5, ¿no? Por 1 micrómetros, es un aerobio estricto, necesita oxígeno, es fresco y oscuro, resistente a la desecación, y es foto y termosensible, por eso que en el tiempo se mantiene o se han encontrado indicios de su existencia en las momias que mencioné anteriormente. El reservorio generalmente son los humanos, ¿no? Y la dosis infectiva mínima para que una persona pueda infectarse es menos de 10 bacilos por inhalación. Es bastante pequeño, como lo vamos a ver más adelante. Otra foto de microscopía electrónica donde podemos ver al bacilo claramente, ¿no? Entonces, hemos dicho que este bacilo tiene características peculiares. No es solo el bacilo tuberculoso el que conforma el complejo Mycobacterium que afecta al humano, pero es el que más causa la enfermedad en un mayor porcentaje, ¿no? Más del 85 a 90%. El Mycobacterium tuberculoso es el causante de la TB en general. En cuanto a la viabilidad, su propagación y transmisión, es un cultivo, la imagen de cultivo, el reservorio, como hemos mencionado, es el humano, los expedidores también son los humanos, tenemos una dosis infectiva mínima de menos de 10 bacilos, como lo hemos mencionado, es capaz de sobrevivir durante meses en el esputo, si se mantiene en un lugar fresco y oscuro. Durante semanas puede vivir el Mycobacterium en materiales como alfombras, cadáveres, abonos, papel o ropa, o bien formando parte de nuestro ecosistema como polvo, pues de ahí que le da la fuerza y la vitalidad para mantenerse en el tiempo, mantenerse viable en el tiempo, pero hay que tener en cuenta que es muy sensible al calor, a la luz solar, a la luz ultravioleta, estos elementos la destruyen, pero que es resistente al frío, a la congelación y a la desecación. Hay formas de resistencia, sí, en condiciones adversas en las cuales definitivamente puede mantenerse y el huésped se mantiene susceptible y por ahí su aumento de potencia de este bacilo. Dentro de la clasificación de micobacterias hay que recordar de que la Mycobacterium tuberculosis necesariamente es un patógeno estricto, ¿no? En comparación a las otras cepas africano bovis, que son también patógenos estrictos, pero algunos son ocasionales. Hay diferentes clasificaciones, son más de 20 tipos de micobacteriosis que existen. Según Ryan, por ejemplo, la Mycobacteriosis kansai, el marinum y el Simeae son generalmente patógenos, pero no son estrictos, ¿no? Entonces pueden afectar, pero no hacen ningún tipo de lesión. Hay un grupo de clasificación 2 también de Ryan que habla de las Mycobacterium como el Scrofulaceum, el Xenophi, que también son patógenos ocasionales, como ustedes pueden ver, de los diferentes tipos de micobacteriosis, son muy exactos
los que son patógenos, este cuadro similar al anterior, ¿no? El grupo 1 es un fotocromógeno de crecimiento lento, el Kansas marino simiae, por eso que no hay mayor progresión en comparación a los que conocemos normalmente como complejo Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Los 4 más conocidos. Otra imagen microscópica para evidenciar al bacilo. Y esta es una imagen donde ejemplifica el porcentaje, como mencionaba, ¿no? Del complejo Mycobacterium tuberculoso, el porcentaje es bastante alto. Yo hablaba de 90, 98%, indica esta lámina, es propiamente dicha por Mycobacterium tuberculoso en comparación a las otras que el porcentaje es menor. De todas las otras Mycobacteriosis, la segunda en frecuencia, por así decirlo, mínima, pero la segunda es el Mycobacterium bovis. Y el avium también, que se ha encontrado en muy pocos pacientes, ¿no? Los últimos años en nuestra región al menos, y en Perú también. Entonces, ¿por qué es tan resistente esta micobacteriosis? ¿Por qué es tan difícil destruirla? ¿Y por qué tanto dura en el tiempo? Entonces, ¿qué podemos estimar de la fisiología y de la estructura molecular que tiene la Mycobacterium tuberculoso? Y es precisamente esta arquitectura que tiene. La pared celular es compleja, como ustedes están pudiendo ver, es rica en lípidos, mayor al 50% del peso de la bacteria son lípidos, como que le van a dar ciertas propiedades: ácido resistencia, crecimiento lento, resistencia a detergentes, resistencia a antibióticos frecuentes, antigenicidad, ¿no? Y otros elementos que le van a dar la posibilidad de multiplicarse activamente en forma de paquetes hidrofóbicos. Tienen un codón, un factor alto, tienen ácidos micólicos en su estructura, tiene esta capa de arabinogalactano que definitivamente le da cierta solubilidad y resistencia, y lógicamente su capa o su membrana celular, que contiene una capa lipídica de peptidoglicano que le da cierta resistencia. Como ustedes pueden ver, la estructura molecular del Mycobacterium es bastante compleja. Y esta, por su membrana y las diferentes capas que presenta, su capa de arabinogalactano, su capa de micolato, la capa de peptidoglicanos, que le van a dar ciertas características, que tienen ciertas propiedades compuestas por ácidos micólicos, ácido N-acetilmurámico, el ácido glutámico, la alanina, los polipéptidos, los ácidos micólicos que se mantienen en la membrana, les va a conferir un carácter hidrofóbico para su hidratación y multiplicación, y la va a hacer refractaria al ataque por hidrólisis enzimática que en la mayoría de medicamentos actúa. Haciendo una comparación de la estructura molecular de los diferentes gérmenes que tenemos, por ejemplo, una bacteria gram positiva, una gram negativa, como pueden ver, que es la causa por la cual la hace más resistente a cualquier evento a utilizar. Entonces, esta es la arquitectura normal de una Mycobacterium, con las diferentes paredes, con las diferentes estructuras moleculares complejas que hacen pues que sea muy difícil poder eliminarla, ¿no? En comparación a las otras que tienen una arquitectura mucho más sencilla. Este es un árbol genealógico de la TB, ¿no? En un estudio se demostró diferentes tipos de cepas altamente virulentas, y como ustedes pueden evidenciar, en la mayoría prevalecen cepas como la 183, la 174, la 115, ¿no? Estos son elementos moleculares de ensayos que se han identificado, y las cepas altamente virulentas identificadas son la de Beijing y Manila, la 142, la 150, ¿no? Que son las más virulentas en comparación a las otras que se han encontrado en mayor o en menor, perdón, incidencia, ¿no? Son varias cepas altamente virulentas, sobre todo las azules que se encontraban en Beijing y en Manila, que son diferentes, pero son las cepas que molecularmente se han identificado como altamente peligrosas y mortales.
Entonces, la virulencia de la cepa es muy importante definir, sí. ¿Por qué? Porque nos va a definir la capacidad del microbio de causar la enfermedad. Y esto, ¿por qué va a ser causante o cuál va a ser su condicionante? Primero, número de bacterias infectantes que atacan al organismo, la ruta por la cual ingresa al cuerpo, los efectos o los mecanismos de defensa del huésped, definitivamente es muy importante tenerlo en cuenta, las características intrínsecas de la propia bacteria, de poder hacer infección, ¿no? Son las características que nos van a interesar. ¿Hay una resistencia natural? Sí, la resistencia natural del huésped, en este caso del hombre, puede variar con la raza, sexo, edad principalmente. Una tingencia es importante tener en cuenta de que en la raza negra es la más proclive a desarrollar esta enfermedad, sobre todo en estadios graves, mientras que lo es menos en la india y la mestiza, de ahí el tiempo en presentación sea más largo en nosotros, teniendo mayor resistencia natural la blanca y dentro de esta la judía, ¿no? Teniendo mayor resistencia a la micobacteriosis. Si bien esta es una enfermedad que afecta a todo el globo terráqueo, a toda la humanidad, hay algunas características, como hemos mencionado, que nos hacen frente a esta enfermedad y podemos responder de diferente manera. Como le mencionamos, la raza negra tiene mayor fuerza. La resistencia natural, con la mayoría de enfermedades, ustedes saben muy bien que la incidencia de enfermedades en general, la gran mayoría, la mujer tiene una incidencia mucho menor que la de los varones, probablemente por diferencias biológicas, aunque también se señala que pueden ser atribuidas a distinta exposición o a consecuencia de la diversidad de los roles sociales. Este concepto se tenía anteriormente, cuando el aparato productor el aparato económico de los hogares más era el varón, que tenía que salir a trabajar o por el estilo. Este concepto está variando en el tiempo, dado que ya está habiendo equidad de género en todos los roles en la sociedad, y lógicamente la mujer también tiene un rol bastante importante, casi igual o mayor que el varón en la actualidad, que por eso la hace también no exenta de poder tener la enfermedad. La edad es más fácil de entender por pérdida de la calidad del sistema inmune a raíz de la mayor edad, de mayor edad, lógicamente. Sobre todo al pasar de la primera, segunda a la tercera edad, que son los extremos como cualquier otra enfermedad, la parte etaria más vulnerable. ¿Qué factores intervienen en la transmisión de la tuberculosis que pueden influenciar en este aspecto? Factores dependientes del ambiente. En esto vamos a tener que valorar la concentración de bacterias o bacilos, no bacterias, que nos atacan, la ventilación, donde se halla el huésped, la humedad donde se halla, si hay o no presencia de luz ultravioleta, definitivamente son factores que nos van a dar cierta indicación de que pudiese haber prevalencia, más aún en la zona donde vivimos, ¿no? Somos un país endémico de tuberculosis. En la actualidad en el mundo, de la población mundial, aproximadamente 1.900.000.000 se han enfermado de tuberculosis. Actualmente existe 16 millones, según la data de hace 5 años atrás, 16 millones se han enfermado de TB, nuevos casos al año tenemos 8 millones y los números de muertes ascienden a 2 a 3 millones al año. Es una enfermedad a tener muy, muy en cuenta por la tasa de mortalidad tan alta que tiene. Y de esto que tener claro de que el 95% se produce en países pobres, como el nuestro, ¿no? Países en vías de desarrollo. Más aún con el antecedente que estamos pasando, que ha hecho pues que sin duda alguna los índices y las tasas de tuberculosis en nuestro país, en vez de decaer, empiecen a subir, ¿no? Muchas personas han perdido no solo familiares, sino trabajos, empleos, y que ha hecho de que la tasa de pobreza en el Perú aumente, ¿no? Porcentaje, y por ende esto va a calar sin duda alguna
en los índices de el próximo de tuberculosis en el Perú. Anteriormente teníamos imágenes de la incidencia alta global, que generalmente la data nos indicaba que por 100.000 habitantes estaban más en Asia, en la India, en África, ¿no? Indonesia, y en Sudamérica no se mencionaba mucho de la incidencia de TB. Pero, ¿nosotros cómo estamos a nivel de Latinoamérica? Estamos dentro de los primeros 10 países con números altos de incidencia de nuevos casos de tuberculosis en el mundo. Es así, como pueden ver la data, 37 casos, 37.000 casos, perdón, anuales, nuevos casos, se estiman y se están teniendo en la actualidad. Debajo de Brasil, México, Haití, Colombia, Bolivia, que inicialmente en el último quinquenio mejoró sus indicadores, pero miren cómo estamos. Sin duda alguna, es muy preocupante la situación epidemiológica que se tiene con tuberculosis en el Perú. ¿Y cómo estamos en el Perú? Que es algo que ustedes estoy seguro que lo saben más que yo, pero recordaremos algo, ¿no? Según el Ministerio de Salud, cada hora 4 ciudadanos peruanos son diagnosticados de tuberculosis. Algo a tenerlo en cuenta definitivamente. Y cada año se reportan cerca de 35.000. En la actualidad, 37, 38.000, con TB activa anuales, de los cuales cerca del 7 al 10% son producidas por cepas mutantes resistentes o multiresistentes, y la tasa de incidencia global está en 106 por 100.000 habitantes aproximadamente, una tasa bastante alta en nuestro país. ¿Cómo estamos según la data del 2016? En esa época teníamos una población de 31.5 millones, se hablaba de casos nuevos de 27, ahora hablamos de casos de 37.000 anuales, 10.000 casos de la data del 2016 a la del 2019. Exponencial, definitivamente. Casos que se tuvo en esta data de casos MDR, 1.299, y casos de XDR, 109. Actualmente bordeamos los 2.000 casos de pacientes MDR y llegamos casi a los 250 casos de XDR. Somos potencia mundial en pacientes XDR. Lamentable, y Cusco no está exento de ello definitivamente. ¿Por qué? Porque nosotros como región, por la ubicación geográfica que tenemos, somos zona de tránsito. ¿Zona de tránsito para dónde? Maldonado, que es una zona, como pueden ver en la imagen, de incidencia altísima, roja. Es la segunda, después de Lima Metropolitana, primero Callao, Lima Metropolitana y Maldonado y el Oriente. Entonces, después de Lima y Callao, está Madre de Dios, que es muy cerca de nosotros, y nosotros tránsito. Entonces, definitivamente nos interesan estos indicadores. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial, en el 2019 se estimaron 10 millones de personas que enfermaron con tuberculosis, 1.4 millones de muertes, y de ellas, lógicamente, que las comorbilidades, sobre todo HIV, tenía una alta incidencia, ¿no? La variabilidad entre la incidencia de varón o mujer, como mencionaba al principio, siempre es más alta en el varón, más del 60% en comparación de la mujer. Y las etapas de vida que más se afectan, lógicamente, que son las económicamente productivas, ¿no? No tanto, son los que están más saliendo, trabajando, ¿no? Adulto o adulto joven, que llegamos de entre los 18 a los 59 años. Las comorbilidades más importantes que se detectaron a pacientes que diagnosticaron TB fueron VIH, HIV, diabetes y cuadros neoplásicos, con mayor incidencia pacientes con VIH. Los riesgos que se detectaron en esta data hablaban de pacientes bajo estímulos o hábitos de drogadicción, alcoholismo, pacientes privados de la libertad, delincuencia, abandono social en orden cronológico, ¿no? Acá, como mencioné, los casos que normalmente se han detectado, la mayoría está en el Callao y Lima Metropolitana, ¿no? Y de ahí va bajando la data
anual, ¿no? Estos son datos estadísticos del Ministerio de Salud. Este es un porcentaje para definir en esta imagen, en esta lámina, podemos visualizar cuáles son los puntos mayores, cuáles son los lugares de alto riesgo, entonces estamos en un riesgo moderado, y definir, por ejemplo, que las tuberculosis pulmonares por vía inhalatoria son las primeras que se hallan en un porcentaje bastante alto, ¿no? Más del 80% son TBs pulmonares y tenemos un 18% aproximadamente, entre 17 y 20%, 18, que son TBs extrapulmonares, ¿no? Los casos que más se ha afectado de TB extrapulmonar en porcentaje de este 18%, es TB pleural en un 50% de ellos, ganglionar 9%, meningia 7%, ósea 3%, piel 1%, gastrointestinal 1% y renal 1%. Como podemos ver, lo que más se afecta es pleura, ¿no? Que es el órgano más continuo y más cercano al pulmón, y que lo ratifica definitivamente su mecanismo de transmisión, ¿no? Y su diseminación sobre todo. ¿Qué sector es el que más maneja? Lógicamente el Ministerio de Salud, el MINSA, en un 77.9%, Seguro de Salud. Luego van las Fuerzas Armadas, el INPE, Fuerzas Armadas, que son los sectores que manejan mayor carga de este tipo de pacientes con TB, ¿no? En el Perú, para el 2016, aproximadamente 27.000, 28.000 casos. Para 2020, 33.000 a 35. Actualmente estamos en 37, de los cuales 1.300 MDRs, más de 110 XDRs. Nuestra incidencia anual, que en un momento dado, hace un quinquenio, llegamos a 87 por 100.000, volvió a subir a 106 por 100.000. La prevalencia, mayor lógicamente que en varón y en mujer, aunque se está equilibrando ya esa prevalencia, ese porcentaje. La edad de mayor prevalencia, la población económicamente activa, ¿no? Entre 18 y 59 años. Mayor prevalencia menciona a personas con raza afroamericana, un poco evidenciable, ¿no? Esta es una data mundial, un mapa mundial de la OMS, donde definitivamente se muestra ya a Perú como un país con una incidencia bastante alta, ¿no? En las Américas y en el mundo, ¿no? En comparación ya casi a países como los países africanos y los asiáticos como la India o Indonesia, ¿no? Donde hay bastante tasa de casos nuevos de TB anual en esos países. Este es una escalera en la cual cómo se estuvo avanzando o cómo se estuvo monitoreando los casos de TB. El objetivo en realidad era disminuir casos nuevos de TB, pero en la actualidad lastimosamente no se ha podido lograr ese objetivo y lógicamente evitar la transmisibilidad, ¿no? Y el contagio masivo. Más aún en la circunstancia actual en la cual vivimos, en la cual va a ser imposible poder bajar nuestras datas y la tendencia es el aumento. Casos nuevos según grupo etario, siempre hay mayor predisposición en todos los grupos etarios, como pueden ver en este cuadro, en varones que en mujeres, ¿no? Casi el doble, como podemos ver, más de 60% en el sexo masculino, en comparación al 39-40% del sexo femenino en todos los grupos etarios, ¿no? Que se han estimado en esta tabla, que han ido variando en el tiempo, sobre todo este último quinquenio, sí, definitivamente. Acá, como mencionaba, la tendencia de la incidencia en Perú, de tener datos bastante altos a inicios de los 2000, 133, empezó a haber una mejoría sustancial y se esperaba o se pensaba que el 2020 el objetivo era llegar hasta el 50 por lo menos, llegamos hasta 86, 87, pero lastimosamente de ahí hubo probablemente o nos descuidamos o nos confiamos o fallaron las estrategias o qué pasó o faltó la gestión y de ahí empezaron otra vez a subir hasta la actualidad tener 106 por 100.000 habitantes, ¿no?
casos en todas las formas de vida, que ya le hemos mencionado, la población adulta joven y adulta, población económicamente activa es la que más influye o cae en este diagnóstico, seguido del adulto mayor, ¿no? 14 a 15%, adolescentes y en niños, que se ha visto muy, muy poco en realidad, pero sí la data muestra casos positivos, pero acá lo sustancial es dónde, qué grupo es el que más se vulnera y qué grupo etario es el que más cae, ¿no? Cuando hablamos de tuberculosis, MDR en el Perú o TBC multidrogo resistente, el Perú se figura en el 7º puesto en el mundo entre los países con mayor problemas de TB multidrogo resistente y el cuarto en número absoluto en casos de personas con TBMDR, una tasa bastante alta a nivel mundial, definitivamente a tener muy en cuenta. El objetivo es eliminar ello. En esta imagen, como podemos visualizar, en las proyecciones de los pacientes, o perdón, de los países que tienen mayor incidencia en el mundo de tuberculosis, Perú se encuentra entre los países en su lado derecho, junto con los países africanos y asiáticos, con países de riesgo para TBMDR, ¿no? Entonces, es importante la comparación de que nuestro país no solo tiene incidencia alta de pacientes con tuberculosis, similares a otros países en las Américas, sino que somos uno de los pocos, como pueden visualizar. Tenemos una incidencia alta de TB, tenemos una incidencia alta de MDR, y somos los únicos países que tenemos cifras tan altas en las Américas, ¿no? Con Brasil hay cierta incidencia en TB y en VIH, pero nosotros en MDR, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta ello. Y a tomarlo con pinzas, porque definitivamente es preocupante, ¿no? Otra foto de casos MDR. Miren cómo Perú de las Américas y con las Guayanas empiezan a monitorizarse como casos o países altamente endémicos en tener casos nuevos de pacientes MDRs anuales. Y este gráfico definitivamente relata específica y claramente lo que queremos decir. Una incidencia bastante alta de casos anuales de MDR. En cuanto a la fisiopatología, que es algo muy, muy importante, que estoy seguro que también ustedes lo dominan, algo muy importante de cómo el bacilo ingresa a nuestro organismo, la parte cómo el bacilo llega a causar enfermedad, es muy importante tener relevancia y en cuenta, porque hay que ver diferentes factores. Nosotros como personas normales, entre comillas, tenemos una inmunidad innata, natural, que se va a hallar en el moco traqueobronquial o el líquido o mucus que se encuentra en la vía aérea. ¿Y cuáles son estas? Son precisamente las proteínas de complemento, la listosina, la defensinas, la lactoferrina, el inhibidor de leucoproteasas secretoras, las queticilinas, que son los elementos que componen este moco y que no son nuestro factor inicial de defensa frente a cualquier ataque, ya sea bacteriano, bacilar, viral, ¿no? Es lo primero por donde ingresa. Entonces, ¿cómo se produce el ingreso de la bacteria al organismo? Necesariamente por la aspiración y eliminación de partículas grumosas. La aspiración de las famosas gotitas de Flügger, por la cual ingresa por nuestra vía aérea superior. Nosotros producimos una aspiración de estas precisamente partículas levitantes, y el cual, ¿qué característica tienen? Que son bastante pequeñas, van a medir de 0,2 a 0,5 micrómetros, tienen la capacidad de poder penetrar nuestro sistema respiratorio por nuestras diferentes generaciones respiratorias bronquiales. Como ustedes recordarán, tenemos 23 generaciones respiratorias que van a dividirse en dos compartimientos, uno o dos sistemas, uno de conducción y el otro de intercambio gaseoso, y precisamente por el tamaño de estas partículas levitantes va a ser que ingresen y vayan hasta la zona más distal que definitivamente tiene el sistema respiratorio.
Entonces, inicia la aspiración de estas partículas, ingresan por la vía aérea, desde la nariz, ingresan hacia garganta, ingresan a tráquea, se van a la zona bronquial, ahí es donde se encuentra con nuestro primer sistema defensivo, que es nuestro sistema mucociliar, ¿no? Se produce eliminación de grumos con muchos bacilos por el sistema mucociliar, precisamente con las características que hemos mencionado, el epitelio cilíndrico estratificado, que es el epitelio por el cual se compone el árbol bronquial, trata de repeler el ataque o la migración de este tipo de partículas aéreas pequeñas, ¿no? Pero al contener hay ciertas deficiencias por lo cual las partículas o el bacilo sigue penetrando. Se va a producir, van a llegar a la zona más distal, a la zona más importante, nuestra zona alveolar, y ahí se va a producir el implante alveolar de partículas infectantes. Estas partículas levitantes que ingresaron por el torrente respiratorio, ingresaron por tráquea y se fueron precisamente a la zona alveolar, van a producir lo que se llama la nidación alveolar. Ustedes saben muy bien que el alveolo nos sirve para el intercambio gaseoso junto con la parte vascular, ¿no? Al producirse la nidación alveolar, lo estoy haciendo por partes para que sea mucho más entendible y más gráfico, se produce la anidación del bacilo en el alveolo, este va a producir, o se va a producir al haber contacto con los macrófagos, va a producir una fagocitosis por el macrófago alveolar que sale a atacar a este bacilo, pero lógicamente como este tiene la capacidad de crecimiento, ya sea rápido, intermedio o lento, va a sobrepasar la capacidad del macrófago, va a multiplicarse cada 24 horas y por ende va a haber un rompimiento y la destrucción del macrófago y por ende un crecimiento y diseminación libre dentro de la zona alveolar. Y es así que se produce nuestra famosa primoinfección o famoso complejo de Ghon, que todos los que tenemos la vacuna, nuestro BCG, la tenemos o lo portamos, ¿no es cierto? Nuestro famoso foco de Ghon. ¿Qué es el foco de Ghon? Es un infiltrado específico, es un chancro de inoculación que va a producir 3 fases, ¿no? Una neumonitis, una linfangitis y una adenitis, que es la clásica triada del foco de Ghon. Una vez que se participe con nuestro sistema defensivo entra en contacto, se va a producir una diseminación hematógena intracelular y por ende una diseminación linfática que va a afectar a los ganglios. Es una respuesta inmunológica completa de todo nuestro sistema inmunológico y finalmente se va a producir un linfonodo infartado, que es lo que normalmente tenemos nosotros, ¿no? Todos los que tenemos la vacuna, y es el primer contacto con el bacilo que tiene el hombre, ¿no? Una vez que se produce esta diseminación hematógena intracelular, se ha producido un infiltrado inespecífico o este chancro de inoculación y se ha producido la calcificación de este, llamamos el famoso, o se constituye el famoso complejo de arranque, ¿no? Y si es que hay producción o si hay diseminación linfohematógena por vía ductal, por vía vascular o por cámaras cardíacas, producimos generalmente calcificaciones apicales bilaterales llamados los nódulos de Simmons, que son los que tenemos todos. Hasta ahí todavía no hay una enfermedad, porque no está habiendo todavía diseminación. Entonces, cuando hay el ataque de este tipo de bacilos bastante pequeños, con tamaño pequeñísimo, se produce la inoculación, la destrucción alveolar, nuestro sistema inflamatorio, cuando esta cascada de defensa inflamatoria sale al encuentro, primero los macrófagos, luego nuestros neutrófilos, participan nuestras citocinas como el factor de necrosis interleucina 1, la 6, así decirlo, o una batalla o un combate entre ambos, que son repelidos precisamente porque nuestro sistema inmunológico probablemente está bajo y porque la tasa de multiplicación es muy alta del bacilo y hace que nuestras defensas caigan, ¿no? Y es así que el macrófago alveolar, que tiene todo el sistema defensivo, con las interleucinas que hemos mencionado, con el factor de necrosis tumoral, empieza una serie de trastornos inflamatorios que van a producir lesión a nivel endotelial, activación de los neutrófilos, que es nuestra segunda línea de defensa,
que también va a ser repelida, como ustedes bien saben, y los que más van a participar, lógicamente, acá va a ser la interleucina 8, el factor, las células natural killer, como el sistema defensivo, que van a ser repelidos, todo depende del sistema inmunológico, ya sea natural o innato, para poder contener al bacilo. Y si no se logra la contención, se produce pues precisamente la enfermedad. Igual, es un gráfico similar al anterior, donde van a participar los macrófagos en primera línea, nuestro sistema defensivo con linfocitos TSD4, nuestra cascada inflamatoria, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la 12, la 2, la 18, la gamma, va a producir la activación de los macrófagos y por ende la contención del bacilo para su no multiplicación y formar el famoso granuloma, ¿no? Donde acá ya se contiene al complejo tuberculoso, ¿no? Entonces, esta fagocitosis o este ataque se produce generalmente por diferentes mediadores citoquímicos, péptidos antimicrobianos. Los neutrófilos que entran a apoyar, por así decirlo, pueden fagocitar a la micobacteria, generalmente sin la capacidad suficiente para eliminarla. Ahí está el detalle. La función de los neutrófilos es contener a las micobacterias y evitar su diseminación, mientras son sustituidas gradualmente por macrófagos alveolares activados que van en su defensa, por así decirlo. Es un complejo, es un estadio bastante complejo, donde nuestro sistema defensivo interactúa para tratar de evitar la diseminación de la bacteria o del bacilo. Y es así que al fagocitar objetivos del complemento e inmunoglobulina G, se activan diferentes factores y se producen diferentes procesos citoquímicos moleculares, como es la apoptosis, la liberación de varias enzimas, ¿no? Que van a producir la liberación de enzimas restauradoras y proteasas, y por ende evitar la amplificación y la resolución del cuadro con la resolución o la concreción de un granuloma encapsulado, ¿no? Al llegar los becas a los pulmones, estos son ingeridos por los macrófagos, lo hemos mencionado, de diferentes gráficos. Algunos mueren, otros persisten en la batalla y otros se multiplican, ¿no? Algunos, al no poder contener la multiplicación que se produce en la micobacteriosis, produce la destrucción del macrófago y la diseminación hematógena de este y por ende la producción y el inicio de la enfermedad. A varios factores que se alteran durante este proceso, que van a producir fagosomas, lisosomas, que sin duda alguna van a alterar el ciclo normal, ¿no? Y esto es un componente de qué es lo que de qué está compuesto un granuloma tuberculoso. Va a tener linfocitos, va a tener células plasmáticas, células gigantes, las de Langerhans, fibras de colágeno, fibroblastos, células epitelioides, la necrosis gaseosa típica, ¿no? Que es donde ya empieza la enfermedad. Recordemos que hemos hablado que la tuberculosis es una enfermedad granulomatosa caseificante, ¿no? ¿Qué mecanismos de evasión micobacteriana contamos? Hay la modulación de la presentación antigénica para evitar respuestas por células T, perdón. Hay secreción de catalasa y superóxido dismutasa que evitan la toxicidad de radicales libres. Va a alterarse la función de las adhesinas lisosomales. Se va a elaborar quininas o quinasas de alta calidad eucariota que van a servir para bloquear la acción de radicales libres. Esto aplica también para lipoarabinobananos y los glicolípidos fenólicos de la micobacteria. Esto para tratar de que el bacilo es bastante resistente y bastante inteligente, que cambia su sistema para poder repeler la contención de ellos. Así como hemos hablado de la forma como se inocula y cómo se ingresa al sistema defensivo, debemos hablar de las poblaciones bacilares. Por eso muchos pacientes, cuando les hacemos pruebas baciloscópicas, salen negativas, dependiendo del tipo de lesión y dónde se halla la lesión.
Y hay que tener en cuenta que existen poblaciones bacilares intra y extracelulares. Como ustedes bien saben, las extracelulares son mucho más, porque son las que van a producir los síntomas, pero también hay un porcentaje bastante alto que son las intracelulares, que en el tiempo van a producir, sin duda alguna, multiplicación y replicación bacilar dentro del huésped, ¿no? Y que van a ser las causantes de las recaídas, los bacilos intracelulares, en comparación a los extracelulares, que son los que siempre evidenciamos, son los que van a producir los síntomas y son los que van a desarrollar y van a ser causantes también de los fracasos. Este proceso, lógicamente, que se va a ir viendo en el tiempo de la evolución. Hay poblaciones bacilares que se multiplican cada 24 horas, otras que lo hacen semanal. De ahí la diferencia de que cuando nosotros captamos o identificamos a un paciente, entre comillas, sintomático respiratorio, más adelante vamos a hablar de qué es el concepto de sintomático respiratorio, debemos hacer o enfocar o optimizar nuestro criterio clínico, ¿no? Y la anamnesis para poder identificar que estamos frente a un sospechoso de TB. Precisamente porque las poblaciones bacilares van a ir multiplicándose hora tras hora. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Generalmente dependientes del caso índice o dependientes del positivo, grado de extensión de la lesión, presencia o persistencia de la tos, el carácter y número de las secreciones, de la virulencia de la cepa infectante, del número de bacilos presentes en el esputo, eso es muy importante. No es igual identificar o tener un paciente BK una cruz o un paucibacilar que uno de 3 cruces, y si hay antecedentes de tratamientos actuales o previos de TB. ¿Qué factores de riesgo dependientes del ambiente tenemos? La concentración de la micobacteriosis tuberculoso. Esto, en cuanto al ambiente, debe tener cuidado en cuanto a la ventilación, la humedad, la exposición a rayos ultravioleta, el hacinamiento, la prodeza. Son factores de riesgo dependientes del ambiente. De la virulencia de la cepa, del número de bacterias infectantes, definitivamente, de la ruta de entrada, que lo hemos mencionado también, los efectos o mecanismos de defensa del huésped, de las características intrínsecas de la propia bacteria, del tipo de micobacteriosis, y qué factores de riesgo dependientes del huésped susceptible tenemos. El tiempo de exposición, la susceptibilidad, la edad, como hemos visto, si presenta o no comorbilidades o inmunosupresión, si existen factores raciales o genéticos que pudiesen condicionar el que tenga la enfermedad. Durante el tiempo, durante estos últimos años, ha habido muchos reportes, ha habido muchas estrategias que se han planteado en el mundo, precisamente porque la tasa es muy alta. En los últimos reportes estamos hablando de entre 7, 8, 10 millones de pacientes, de personas que se contagian anualmente y que las muertes superan el 1.000.000 anual. Entonces, es importante que los países que firman los convenios, los estados definitivamente pongan un control estricto y un mejor seguimiento en la detección e identificación de TB. La tuberculosis es una enfermedad probablemente fácil de diagnosticar, pero difícil de tratar. Esa es la dificultad. No olvidemos que la tuberculosis la conocemos también como la gran simuladora. Puede parecer un cuadro neumónico y es tuberculosis, puede parecer un tumor y es tuberculosis, puede parecer un hongo y es tuberculosis. Entonces, hay que tomarle muy en cuenta. Ha habido muchas estrategias en las cuales el objetivo ha sido la identificación precoz, ¿no?, del cuadro, la identificación fenotípica del bacilo, si existe mutaciones genéticas, si existe resistencia en el tiempo. Entonces el objetivo es reducir estos acuerdos mundiales. El objetivo es reducir las muertes en un 90%, reducir la incidencia de casos de TB en un 80%, y eran objetivos en el 2015. Estamos en el 2020 y definitivamente esto
no se ha podido lograr. Entonces, está en nosotros poder aumentar. Entonces, ¿qué conceptos tenemos que tener en cuenta? Claramente, cada enfermo infecta a otras 10 a 15 personas por año, en promedio. Ojo, 10 a 15 personas por año en promedio. 3/4 de todos los enfermos son adultos jóvenes, lo hemos mencionado. De ellos, 2.5 millones anuales fallecen. Esto significa que una vida fallece cada 15 segundos. Si hacemos el ejercicio logarítmico. Globalmente hay un 3% de incremento de casos nuevos cada año. Y con esta pandemia, lógicamente, va a seguir en aumento. Hay que tener en cuenta claramente que la tuberculosis mata, y mata definitivamente una persona en el mundo cada 15 segundos. Y es una enfermedad a la cual debemos mirar con mucha seriedad. En cuanto a la distribución mundial de la TB, MDR, Perú a la cabeza, ¿no? En Latinoamérica, como catalogada como moderada MDR en comparación a las otras del mundo. Tenemos países, África siempre y Asia son los países que tienen mayor incidencia, no solo en TB normal, sino en TB MDR, como lo hemos mencionado anteriormente. En cuanto a los mecanismos de propagación y transmisión, creo que hemos mencionado varios aspectos de ello. El mecanismo de transmisión más importante, sin duda alguna, es la vía aérea, que es la causante de toda la totalidad, en realidad, de los contagios por TB, precisamente por estas gotitas microscópicas, como podemos visualizar en la diapositiva, las famosas gotas de Flüyer, ¿no? Que ustedes bien la conocen. Entonces, ese es el principal mecanismo de transmisión. La infección por Mycobacterium tuberculosis inicia cuando una persona susceptible, ¿no?, a la enfermedad, la persona de inmunidad baja por algún motivo, inhala precisamente estas gotitas en aerosol que van a contener microorganismos vivos, viables de una persona enferma, y va a producirse la enfermedad. Entonces, es un detalle claro. Hay que tener en cuenta, lógicamente, que la tuberculosis en general tiene diferentes factores. Es una enfermedad que afecta a países en vías de desarrollo, más del 95% en países pobres, lo hemos mencionado, y lógicamente el reservorio va a ser un reservorio de una infección activa. Generalmente la orofaringe es la que va a entrar en la mayoría de los casos. Hay que tener en cuenta que la pobreza, el hacinamiento o comorbilidades crónicas van a coadyuvar a la mayor incidencia de la enfermedad. Por ejemplo, diabetes, pacientes con neoplasias, linfomas, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas como EPOC, insuficiencia renal crónica, la desnutrición, el alcoholismo, pacientes con inmunosupresión, pacientes córtico-dependientes, ¿no? Pacientes neoplásicos, son los que mayor incidencia y predisposición a TB van a tener. Entonces, ¿qué factores predisponentes tenemos? Del bacilo ya lo hemos mencionado, ¿no? La virulencia del inóculo. Del ambiente, el hacinamiento. Del huésped, pacientes que puedan o que estén bajo el estímulo de drogas inmunosupresoras como la ciclofosfamida, corticoides sistémicos como la prednisona, prednisolona, dexametasona, pacientes que padezcan infecciones virales, comorbilidades, ¿no? La edad, siempre los extremos, va a ser definitivamente o va a tener la predisposición, y la raza afroamericana tiene mayor tendencia, ¿no? Factores dependientes del huésped susceptible, el paciente con proclive a tener la enfermedad, lógicamente tendrá que ser el tiempo de exposición al paciente positivo, la susceptibilidad propia del sistema inmunológico, la edad, si presenta, ¿no?, algún tipo de inmunosupresión o comorbilidad, y los factores raciales y genéticos. ¿Existe una predisposición genética? Sí, sí existe una predisposición genética. Y es así que la susceptibilidad genética frente a una primoinfección o infección por TB está relatada. Los pacientes con alteraciones genéticas del receptor del factor de necrosis tumoral gamma o deficiencia o alteración
tiene una gran susceptibilidad a infecciones diseminadas debido a que los monocitos y macrófagos pueden ser activados. La diseminación es consecuencia, lógicamente, de una falla en la formación de granuloma, debido a que no hay producción de citocinas. Estos pacientes no producen esta cascada de defensa inflamatoria, fundamentalmente el factor de necrosis tumoral alfa y las quimiosinas involucradas en este proceso. Hemos mencionado la 1, hemos mencionado la 8, la 12, ¿no? Y la deficiencia de otros genes, tales como el NERAM, han sido también asociadas a la susceptibilidad o resistencia a padecer de TB. O sea, hay una predisposición también genética o susceptibilidad genética que puede hacer que el paciente tenga tendencia a tener tuberculosis. Casos raros, pero existen, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo o cuál es la tasa de riesgo de desarrollar TB activa por Mycobacterium tuberculoso? En pacientes VIH, 170 veces más la posibilidad de tener TB en estadio SIDA. Pacientes con infección por VIH, 110 veces el riesgo. Algo más cercano, pacientes con enfermedades ocupacionales, pacientes que se dedican a la minería, silicosis, 30 veces el riesgo de tener TB activa en cualquier momento. Y los que padecen o tienen algún tipo de inmunosupresión, 4 a 16 veces más de producir o poder tener TB. Datos muy, muy interesantes. Y nosotros a veces nos monitoreamos en el sector salud con nuestras pruebas de PPD, ¿no? ¿Y cuán importante o cuánto es el riesgo de desarrollo de una enfermedad tuberculosa en una persona infectada? Si tenemos un PPD negativo o positivo, ¿no? Si te da un PPD positivo, lógicamente no significa que tengas la enfermedad. Hay que valorar otro contexto. El 5% aproximadamente de esos pacientes PPD positivos van a ser positivos, ¿no? Van a ser positivos. El riesgo de enfermar durante los primeros años es 5%, aquel que tiene PPD negativo. Y el resto de la vida, 5% también, aquel que tiene PPD negativo o 5% si no tiene ningún tipo de infección y es PPD positivo, como en nuestro caso. Estoy seguro que todos nosotros nos hacemos un PPD y vamos a salir positivos, porque en algún momento dado hemos tenido o estamos teniendo cotidianamente en nuestros centros laborales contacto con pacientes sintomáticos respiratorios o pacientes TB que no sabemos, pero como nuestro sistema inmunológico es adecuado, está bien, no logramos hacer enfermedad, felizmente. Entonces, ¿qué factores de riesgo? El hacinamiento, claramente, ¿no? El hacinamiento, miren esa imagen de un penal, esto es en Colombia, no, perdón, en Brasil. El uso de corticodependientes de forma, corticoides sistémicos, perdón, de forma rutinaria, sistémicos, ya sea inyectables, tabletas, a eso me refiero con sistémicos, sobre infecciones o comorbilidades, sobre todo HIV, VIH, pacientes con una malnutrición y que tengan un síndrome metabólico, ¿no? La obesidad, hipertensión, diabetes a la cabeza, pacientes que están bajo tratamiento citotóxico, citotáxico, con ciclofosfamida, esto para tratamientos neoplásicos, ¿no? Y una mala calidad de vida, ¿no? Exceso de bebidas alcohólicas, el alcoholismo, menciona, y van a ser las principales causas definitivamente de poder tener una enfermedad como esta, ¿no? Entonces, ¿qué factores intervienen en la transmisión de la tuberculosis? El grado de extensión de la lesión, presencia o frecuencia de tos, carácter y número de las secreciones, la virulencia de la cepa, que volvemos a reiterar, el número de bacilos presentes en el esputo y el tratamiento anterior, que lo hemos mencionado también. Entonces, ¿cuánto es importante el grado de extensión de la lesión? ¿Por qué será importante? Si nos ponemos a preguntar, esta es la causa. Hemos dicho que el número infectante es menos de 10 bacilos por esputo. El número de bacilos para infectar. En un paciente con tuberculosis o un paciente con tuberculosis elimina aproximadamente 7.2 millones en promedio de bacilos de Koch en la expectoración. Imagínense, 7.2 millones. En una cavidad pulmonar de unos aproximadamente 2 centímetros,
se tiene 100 millones de bacilos de tuberculosis en sus paredes. 100 millones en las paredes en un paciente que hizo cavidad, porque está como en su caverna. Si la reproducción del bacilo es cada 13 a 18 horas, y no habiendo factores que se opongan a su multiplicación, en 3 semanas esta población podría ser superior a los 4 billones. De ahí que cuando tengamos un paciente sintomático respiratorio, el manejo debe ser rápido. Importante la diapositiva. Las poblaciones bacilares, ¿o qué poblaciones bacilares tenemos según lesión? En una TB prótesis positiva aproximadamente tenemos entre 1 millón y 10 millones. En una cavitaria es de 1 millón también a 10 millones. En un infiltrado es de 10.000 a 1 millón. En nódulos es de 10.000 a 1 millón. Adenopatías de 10.000 a 1 millón de bacilos. Una tuberculosis renal es de 1 millón a 10 millones. Una TB extrapulmonar es de 10.000 a 1 millón. La cantidad de bacilos que se encuentran, o poblaciones bacilares que se encuentran en este tipo de infiltrados y en este tipo de lesiones. La cantidad, cuando ya se hace la enfermedad, es bastante alta. Y el crecimiento de poblaciones bacilares son rápidas, bastante rápidas. De ahí que la proyección hace que el paciente se descompense. Si no actuamos rápido, lógicamente. Hablando en cifras más exactas, cada expectoración, 7.2 millones. Cavitación, de 2 centímetros, 100 millones. Estoy repitiendo lo anterior diapositiva para que sea o quede un poquito en la cabecita. Los bacilos se reproducen entre 13 a 18 horas. En 3 semanas llegan a 4 billones. Un bacilo entre 1, o su tamaño normal es de 1 a 5 micrómetros, llega fácilmente a la zona distal alveolar. Las partículas mayores a 10 micrómetros, lógicamente, que no pueden pasar y van a quedar atrapadas en moco ciliar y barrido por los cilios. Esto como parte de nuestro sistema defensivo macro, ¿no? Y se necesita menos de 10, ¿no? Entre 10 a 200 bacilos para producir una infección. 10 a 200 bacilos para producir una infección. Y un paciente invitado tiene 100 millones. Es catastrófico lo que se produce cuando estamos contagiados por tuberculosis. En cuanto al carácter del número de las secreciones, algo de lo anterior. Las partículas anteriores no van a quedar retenidas, generalmente en vía aérea alta, ¿no? Por nuestros cilios y nuestro sistema mucociliar. Generalmente lo expulsamos por tos y por el mucus que se tiene en el árbol bronquial. Las otras van a entrar a la zona broncoalveolar, alveolos, y van a desencadenar la famosa infección. Ahí es donde se va a contener, ahí es donde nuestro sistema inmunológico debe actuar. Se considera entre 10 a 200 para formar una infección. Entonces hay que tener en cuenta algunos detalles importantes, que la capacidad de las micobacterias para causar enfermedad va a estar precisamente pues estrechamente asociada a su capacidad de sobrevivir dentro de nuestro organismo, dentro de los macrófagos de acogida, ¿no? Eso tiene que quedar claramente definido. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay muchas variables en realidad. La tuberculosis pulmonar va a tener síntomas inespecíficos, ¿no? Pero algunos que nos pueden cierta sugerencia de que estamos frente a un paciente tuberculoso, sobre todo la identificación del famoso sintomático respiratorio. El sintomático respiratorio, como ustedes bien saben, es aquel paciente que tose productivamente con flema por más de 15 días. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas más habituales en TB pulmonar, debemos considerar tos seca o productiva, expectoración amarillenta con o sin hemoptisis, dolor torácico, generalmente tipo pungitivo, inicialmente compresivo, y síntomas generales, como cualquier otra enfermedad: anorexia, dinamia, sudoración nocturna, pérdida de peso y fiebre. Esto de sudoración nocturna generalmente le da cierta característica, ¿no?, que podemos relacionarla. En cuanto a la tuberculosis extrapulmonar,
hay que definir que los síntomas de estas afectaciones, dependiendo del órgano afectado, van a tener características diferentes, ¿no? Dependiendo a qué órgano ataque, los síntomas van a depender necesariamente del órgano afectado. Los síntomas de tuberculosis pulmonar postprimaria en índice de frecuencia, la tos en un 78%, como vemos en el gráfico, hay pérdida de peso sustancial, en la mayoría de pacientes, 74%, hay agotamiento o fatiga, 68%, hay fiebre, 60%, hay sudoración o diaforesis nocturna, un 55%, y un porcentaje también alto, ya sobre todo los pacientes avanzados y cavitados, o los que ya vienen con lesiones, hemoptisis, ¿no? Un 37%, que son los síntomas que cotidianamente vamos a identificar en pacientes con sospecha de tuberculosis. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Dentro de lo que es el diagnóstico de tuberculosis, hay que enfocarnos en 4 ejes fundamentales: el clínico, el laboratorial o microbiológico, el radiológico y el epidemiológico. Son 4 ejes importantísimos que no debemos dejar de tomar en cuenta, porque sin duda alguna estos ejes nos van a llevar al diagnóstico preciso y por ende el inicio del tratamiento precoz, que es lo más importante, ¿no? Identificar pacientes que no tienen una mayor avanzada o mayor compromiso pulmonar y por ende si lo captamos con suma antelación, vamos a evitar su diseminación, porque este es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, en cuanto al clínico, al eje clínico, hay que identificar primero pacientes con tos con expectoración por más de 15 días, el famoso sintomático respiratorio. ¿Y por qué es importante identificar al sintomático respiratorio? Nuestra norma técnica, que es la norma que regula nuestro manejo, diagnóstico, tratamiento de pacientes tuberculosos en Perú, nos indica que de los sintomáticos respiratorios reales, el 10% debe salir BK positivo. Mínimamente el 5%. Bueno, lo que dice la norma técnica es que el 10% de los sintomáticos respiratorios identificados debería ser positivo. ¿Qué pasa? Nosotros en los hospitales estamos diagnosticando casos de tuberculosis sensible, BK positivos, pero estos pacientes han pasado por sus servicios primarios, por sus postas, por sus centros de salud. Y bueno, no le tomaron importancia a los 15 días que relataba el paciente y nunca le pidieron pues un BK. Entonces, ahí está el problema de nuestra falta de búsqueda de diagnóstico, porque los hospitales, entre comillas, de tercer nivel de atención, están preparados para enfrentar las complicaciones de la TB y no para diagnosticar TB, como se da el caso actualmente. La mayoría de casos diagnosticados de TB es en los hospitales y no en las postas. Entonces, eso se debe cambiar, porque debe haber una mejor identificación, lógicamente, de los casos sintomáticos respiratorios. Dentro de la clínica, pacientes que pueden presentar hemoptisis, lógicamente ya nos va a dar una sugerencia de diagnóstico, pacientes con disnea y dolor torácico, como mencionamos anteriormente, generalmente es pleurítico o punzante, pero también inicialmente puede ser de tipo compresivo, ¿no? Esto en cuanto al clínico. Lo más típico en paciente adulto: tos, dolor torácico, hemoptisis, insuficiencia respiratoria, disfonía en algunos casos. Dentro de los respiratorios, dentro de los constitucionales, malestar general, debilidad, fatiga, sudoración generalmente nocturna, anorexia, generalmente no come. El paciente que no come es el que generalmente tiene TB, ¿no? Y fiebre, ¿no? Que se produce también en este tipo de pacientes. Otro estudio que igual nos indica el porcentaje de presentación de síntomas en pacientes con diagnóstico presuntivo de TB, ¿no? Y con baciloscopía negativa. Este cuadro es lo interesante de este cuadro, que presenta igual tos, expectoración, fiebre, hemoptisis, disnea, dolor torácico, sudoraciones en general, ¿no? Lo que hemos mencionado, no hay una síntoma cardinal para decir, con este síntoma
signo es TB. No, definitivamente tiene síntomas generales la tuberculosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del adulto? Obviamente una buena historia clínica, una buena anamnesis, tener en claro siempre el tiempo de exposición, antecedente de exposición en su ámbito laboral, familiar, antecedentes personales y familiares de contacto, ¿no? Un buen examen físico definitivamente nos va a orientar a llegar al diagnóstico de tuberculosis. Desde el punto de vista bacteriológico nos sirve, es una prueba bastante específica. Lo primero, más sensible, lo segundo, más específico, ¿no? La radiología nos va a dar mayor información todavía, va a ser mucho más sensible a las otras dos, nos van a ayudar, son pruebas complementarias, pero lo primero es lo más importante, ¿no? La reacción de tuberculina, PPD, poco sensible y poco específica, que generalmente en la actualidad la hemos designado, a la mayoría la utilizamos para seguimiento, ¿no? En pacientes menores de 15 años o personal de salud que haya tenido contacto con un paciente positivo de TB. Entonces, generalmente esta prueba la reservamos para ellos, ¿no? El PPD no lo hacemos de rutina y deberíamos hacerlo, lógicamente, sobre todo en personal de salud anualmente, ¿no? Que sería lo ideal, lo óptimo. Biopsias, se recomiendan las biopsias en casos especiales en los cuales las otras pruebas hayan podido arrojar muestras negativas, ¿no? No tengamos la certeza de que estamos frente a un paciente con TB, y ahí sí se utiliza, pues, lógicamente, la biopsia, ¿no? O hacemos uso a este recurso tan valioso que es la histopatología, ¿no? Lógicamente, para hallar células gigantes multinucleadas tipo Langerhans. Entonces, el diagnóstico clínico, hay un segundo diagnóstico que es el laboratorial o microbiológico, que lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase. Pero los ejes fundamentales, baciloscopía, un método de los más antiguos, económico, rápido, lo que nos va a permitir es básicamente visualizar al bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Y en la actualidad es un método diagnóstico bastante valioso, ¿no? Importante. El gol estándar para el diagnóstico de TB es el cultivo, sin duda alguna. Es el cultivo que nos va a servir definitivamente para hallar pacientes con baciloscopías negativas y criterios clínicos sugestivos de TB. El cultivo es una indicación precisa. Pacientes con comorbilidades o fracaso al tratamiento, el cultivo. Pacientes en los cuales tengamos sospecha de que es un paciente TB o es un paciente resistente, con mayor razón, cultivo, ¿no? Es un método por el cual también nos sirve para recuperar a pacientes abandonados por una segunda oportunidad, que de un tiempo a esta parte, felizmente, ha disminuido el caso de pacientes que abandonen el tratamiento, ¿no? Entonces, eso es un punto a favor. La placa de tórax, sin duda alguna, más costoso que la baciloscopía, pero nos va a dar una alta sensibilidad, ¿no? No es tan específico, pero nos da una sensibilidad bastante alta de diagnóstico, y lógicamente que en la actualidad contamos con tomografía axial computada, que nos va a servir mucho más diagnóstico, sobre todo en los casos de TBs cavitadas y más aún en el diagnóstico de tuberculosis infantil o pediátrica, ¿no? Ahí sí la indicación sí o sí es el uso de esta herramienta valiosa o esta prueba complementaria que es la tomografía axial computada, ¿no? En cuanto al epidemiológico, esta imagen dice mucho, o dice más de, tiene un contexto, tiene un mensaje bastante claro, ¿no? Muchos, los que utilizamos transporte público, hemos visto este tipo de escenas desde la pandemia, ¿no? Y ahora, lógicamente, que está volviendo a, como que hemos bajado la guardia y estamos volviendo a tener este tipo de imágenes normales. Entonces, no es cotidiano que el principal mecanismo de contagio sea precisamente el uso del transporte público,
Y precisamente porque estamos así, ¿no? Pues estábamos así. Es importante considerar que, por ejemplo, en Lima, cuando uno circula por usando este medio de transporte, todas las ventanillas están abiertas en Lima, ¿no? Haya o no haga frío, todas las ventanas están abiertas, pero acá no. Pese o porque, entre comillas, hace mucho frío. Y en realidad ese procedimiento tan sencillo de abrir las ventanas nos puede servir y nos puede salvar. Entonces el objetivo es evitar que haya este tipo de aglomeraciones, ¿no? Más aún en el contexto que vivimos, ¿no? Se ha acentuado, felizmente, este mecanismo, se ha erradicado, no erradicado, se ha disminuido en realidad este tipo de imágenes. Y esto lógicamente que nos ayuda de sobremanera, ¿no? A poder contrarrestar, a poder disminuir nuestra tasa de incidencia tan alta, que está tan afectada en la actualidad por esta enfermedad tan mortal que tenemos en nuestro país y que ya lo podemos catalogar como epidémico, ¿no? Sobre todo la tuberculosis. Algunas imágenes ya para ir finalizando esta presentación inicial de qué es lo que causa la tuberculosis, ¿no? Es una radiografía de tórax, como pueden evidenciar. Es una radiografía posterior anterior, proyección frontal, la más común que utilizamos. Dentro de nuestras herramientas importantes en este tipo de pacientes, el paciente con TB, sospecha de TB sí o sí, debemos hacerle su radiografía de tórax. Y vemos cómo se puede evidenciar un infiltrado algodonoso, ¿no? Alveolar, con unas bolitas que podemos visualizar ahí, lesiones como nubecitas se llama, ¿no? Un patrón algodonoso, alveolar, en todo el ápice superior o todo el ápice derecho, ¿no? Inclusive tratando de infiltrar a zona baja. Hay bastante compromiso. Es más, podemos visualizar hasta cavidades en esta placa, ¿no? De este paciente con diagnóstico de tuberculosis. Hay tractos bastante claros. Este paciente netamente o clínicamente no va a terminar, pese a que recibe el tratamiento, no va a completar un desarrollo o una recuperación total de ese pulmón. Este pulmón va a quedar secuelado. Lo más probable es que sufra de bronquiectasias futuras. Lo más probable es que haga fibrotórax o que ese pulmón que va a cicatrizar haga tractos fibróticos y reduzca el tamaño de ese hemitórax y quede solo con el izquierdo, ¿no? Como compensando al derecho, porque acá ya hay destrucción de tejido pulmonar, como podemos visualizar, ¿no? Eso hace la TB, lastimosamente. Y acá, una tomografía donde podemos ver no solo las lesiones cavitadas, bastante secreción gaseosa, ¿no? Lesiones bastante localizadas en ambos campos pulmonares, con lesiones cavitadas importantes en ambos lados. Un paciente que definitivamente pone en serio riesgo su vida porque estas lesiones cavitadas en algún momento, si es que no se dio el caso, van a causar procesos hemoptoicos, ¿no? Hemoptisis. Entonces, el objetivo en este tipo de pacientes es evitar una hemoptisis cataclísmica, porque la hemoptisis cataclísmica te puede llegar, lo puede matar en un minuto, al producir o al tomar bronquios y vasos bronquiales gruesos, grandes, principales, para hacer que en segundos el paciente expulse un lipo, como lo hemos visto alguna vez. Entonces es importante no llegar a tener pacientes con este tipo de complicaciones, sino tener precocidad de diagnóstico, podamos llegar con anticipación al diagnóstico. Y bien, hasta esta primera parte se ha tratado de dar las generalidades desde el punto de vista de factores de riesgo, de la fisiopatología,
de la sintomatología y parte del diagnóstico de tuberculosis. Si hubiese alguna pregunta, sería interesante compartir con ustedes algunas de las inquietudes que puedan tenerlas. El foro está abierto para que ustedes puedan vertir sus incógnitas con toda confianza posible. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta esta parte? Ha estado todo claro, he tratado de hacer lo más didáctico posible para que sea entendible. No quedó ninguna duda, que debo entender de que fue entendible la charla o no me entendieron nada, pues una de dos, ¿no? A ver, hasta acá tenemos una pregunta por el chat. Nos dice Yosimei, ¿cada cuánto se recomienda hacer los descartes y captación de sintomáticos respiratorios? A ver, ¿cada cuánto? No hay un tiempo en realidad, porque si nosotros tenemos identificado un sintomático respiratorio, que el paciente que está con tos productiva por más de 15 días, ahí lo vamos a captar. No va a haber, este paciente va a desarrollar definitivamente algún tipo de complicaciones posteriores, pero podríamos hacer vaciloscopías seriadas trimestral, perdón, mensual hasta llegar a los 3 meses. Lógicamente que en este lapso de tiempo el paciente ya va a estar con diagnóstico, ¿no? Entonces no es que haya un tiempo específico para definir que el sintomático respiratorio lo tenemos que hacer su tamizaje vaciloscópico, no. Porque el sintomático no va a haber una persona que tosa y que esté con flema amarilla por más de un mes, pues, ¿no? Un mes, 2 meses, no va a haber, ya el diagnóstico ya va a estar. Entonces, creo que ahí la pregunta es identificar al verdadero o al real sintomático respiratorio y hacerle su tamizaje y todas sus pruebas que corresponden, ¿no? Hay otra pregunta. ¿En la captación de sintomáticos respiratorios solo para personas que estén con síntomas? Definitivamente sí. O sea, debe englobar el concepto de sintomático respiratorio. ¿Qué es lo que está pasando, o qué es lo que pasa rutinariamente en los establecimientos de primer nivel de atención? No hacen la captación adecuada de sus sintomáticos respiratorios y como todas las instituciones del ministerio y en general, tenemos análisis de indicadores, ¿verdad? Esperamos el último trimestre y captamos todo lo que encontramos. Así no llegue a encasillar el concepto de sintomático respiratorio. ¿Y qué tenemos? Becas negativos, pues hemos cumplido nuestra meta probablemente en base a la estadística anual de infecciones respiratorias que hemos tenido en nuestro establecimiento, pero tenemos becas negativos en una tasa muy alta o más alta del porcentaje estimado. Y el objetivo es no cometer ello, ¿no? Porque estamos no solo perdiendo insumos, no solo porque estamos perdiendo material o tiempo de personal humano capacitado para el diagnóstico, porque el objetivo de la captación del sintomático respiratorio es necesariamente que englobe el concepto, pues, de los 15 días con tos productiva, purulenta, ¿no? Que hacerle vaciloscopía, ¿no? Para nada. En COVID, esta pregunta me parece bastante interesante. Le preguntan cuál sería el síntoma más relevante para poder diferenciar un paciente COVID, y ya que algunos síntomas son muy similares. Definitivamente en COVID, lo que hemos visto, al menos en este tiempo, es de que el paciente no va a aguantar más de 15 días, pues tosiendo, porque si es COVID al menos se va a complicar. Y aparte en COVID, sobre todo en las variables o en las cepas iniciales había algunas características, ¿no? Aparte de la tos, la fiebre, la sudoración, que también lo tiene el COVID, son muy parecidos. Nos ayudaba bastante el tema de los síntomas vagales, ¿no? La anosmia, la disgeusia, que en las últimas variables, en las últimas cepas, ya no la tenemos en realidad. O sea, realmente diferenciar un síntoma de un paciente COVID con uno tuberculoso es muy difícil, en realidad, porque los síntomas son, como a mí menciona la pregunta, son bastante similares, ¿no? Ahí tiene que primar nuestro contexto epidemiológico y el tiempo de evolución. En TB,
el tiempo es mucho más largo, ¿no? Un mes por lo menos va a haber contacto con un positivo. Pero en COVID no. En COVID el contacto debe estar entre 2 a 3 semanas, nada más, si ha habido contacto con un positivo tosedor. Pero los síntomas, en realidad, que se pueda diferenciar uno de otro, en realidad, poco probable. Pérdida de peso, sudoración nocturna podría ser una, pero son bastante inespecíficos, porque son muy similares. Acá hay otra pregunta. Sí, precisamente se disminuyó, como bien se menciona la pregunta, el número de captación de sintomáticos respiratorios y lastimosamente no, pues no debemos bajar la guardia. Estamos viendo que este último semestre, en realidad este último año, el 2021, ha habido aumento de pacientes TB positivos, pero no TBs positivos habituales. Estamos teniendo pacientes jóvenes con lesiones cavitadas y vienen por episodios de hemoptisis y descompensación hemodinámica. Ese tipo de pacientes estamos teniendo porque no está habiendo o no ha habido una captación adecuada. Definitivamente, el objetivo es captar a todo sintomático respiratorio, hacerle su vaciloscopía, hacerle su placa de rayos X y hacer el seguimiento epidemiológico que corresponde, ¿no? Otra, antecedente TB, al que dice, un caso sea un paciente con antecedente de tuberculosis, y encontró un vaciloscopio negativo, ¿de qué otro tipo de TB se podría sospechar si es más de 2 años y presenta expectoración? Ahí nos sirve, lógicamente, el cultivo, si estamos pensando, pero lógicamente si había antecedente de TB, no entiendo la pregunta. Si el antecedente de TB es, o sea, ¿tuvo TB o tuvo contacto con un paciente positivo? No especifica la pregunta. Y segundo es, si sale negativo, ahí nos tenemos que ayudar con, lógicamente un paciente con tuberculosis 2 años, imposible, ¿no? Ya se hubiese muerto, o ya se hubiese cavitado, precisamente por la multiplicación de las poblaciones bacilares que hemos mencionado. Y en segundo caso, si es un paciente con beca negativo y ha tenido lesiones, o tiene lesiones, una tomografía cerebral ideal. Ahora, si es un paciente que tiene TB, como acá indica, ¿no? Si el paciente tuvo TB hace 2 años y sigue con tos y expectoración, este paciente, como mencionábamos, el 95% de los pacientes, entre el 90 y el 95% de los pacientes con tuberculosis, queda con secuela. ¿Y cuál es la primera? Las bronquiectasias. Entonces, en esta pregunta del paciente que tuvo antecedente de TB hace 2 años y persiste sus molestias de tos y expectoración, es porque este paciente tiene bronquitis, no eliminó todavía, o no tuvo todavía episodios de hemoptisis, que pudiese ser su principal diagnóstico diferencial de la hemoptisis, la sospecha de ese paciente con bronquiectasia, se parece que es bronquiectasia. Doctor, buenas noches. Tengo una duda con respecto a las radiografías de tórax. La ¿Ya? primera es, ¿qué otro tipo de patrón nos podría manifestar la TB? Y la segunda es que ya viendo calcificaciones en la radiografía, ¿ya nos podría indicar que ya tuvo el contacto? ¿O las calcificaciones también podríamos estar sospechando otra patología aislada de TB? Gracias. En cuanto a la radiografía de tórax, no es localizada. Pues no hay un patrón específico por radiología que nos mencione, ya, esta lesión es sugerente 100% de TB. La mayoría es un patrón algodonoso, generalmente apical, porque es una infección secundaria, la mayoría de TBs. Y generalmente se presentan en ápices superiores, pero también tenemos presentaciones en lóbulos inferiores, sobre todo cuando hay prima infección, y ahí sospechamos de pacientes inmunocomprometidos, pacientes con VIH, ¿no? Diabéticos, neoplásicos, que pueden desarrollar enfermedad en la zona baja. Es la gran simuladora la tuberculosis. La última pregunta, ¿me la podía repetir, por favor? Que no pude tener problemas de conectividad ahorita.
No sé si llegaron a escucharme la última parte, poco que No, doctor, se... no se escuchó. No se escuchó. Sí, sí, he tenido problemas de conectividad que se salió. A ver, les comentaba, indicaba de que no hay un patrón específico para definir una tuberculosis por radiología. Específico no, porque la tuberculosis es la gran simuladora. Y cuando hablamos de la gran simuladora, es que puede presentarse como un patrón alveolar, generalmente apical, puede presentarse como un patrón consolidativo o una neumonía, puede presentarse con un cuadro de efusión pleural, con una radiopacidad localizada homogénea, ¿no? O puede presentarse como una masa. Entonces, no hay un patrón específico, por eso la TB es la gran simuladora. Generalmente, la TB sí, generalmente apical en la mayoría de los casos. Eso sí. Eso era la primera pregunta. En la segunda pregunta, no me acuerdo cuál era, perdón. Era con respecto a las calcificaciones que encontramos en las radiografías de tórax, si es que ya podría indicarnos que ha tenido el paciente contacto con TB, o podríamos las calcificaciones Sí, considerarse de otra. definitivamente. Si hay calcificaciones en la placa de tórax generalmente apical y tenemos densidad cálcica, hueso, generalmente ese tipo de lesiones no significa que tiene actividad. Sí, es patognomónico, son los famosos nódulos de arranque, ¿no? La calcificación. Ya, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, ¿se me escucha? Sí, sí, adelante, por favor. Ajá. Tengo otra pregunta. Tengo dudas en cuanto a la vacunación contra el COVID en pacientes con TBC. ¿Debemos Ujú. esperar que pase un tiempo de su tratamiento de la primera fase o en cuánto tiempo de tratamiento iniciado se puede vacunar un paciente con TBC? Generalmente hemos estado optando los pacientes que inician esquema para TB sensible, pase como cuando inician un tratamiento de terapia antirretroviral. 2 semanas de tratamiento con TB y ya pueden vacunarse sin ningún problema. No sé si me escucharon. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. No habiendo más preguntas, les agradezco vuestra presencia. Espero que haya sido útil esta breve charla y que cualquier duda estamos ahí para disiparlas. Si no hay mayor preguntas, no sé, el moderador, damos Doctor, por perfecto. concluido la sesión de día. Si pierde cuidado, más bien, bueno, muchísimas Genial. gracias y mañana continuamos a la misma hora, a las 8, ¿cierto? Sí, continuamos con la segunda parte de esta interesante charla. Buenas noches con todos, cuídense. Perfecto, doctor, muchas gracias. Hasta mañana. Muy buenas noches con todos.